La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hello, que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hermosa tarde que el Señor nos da para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Como cada jueves estamos con ustedes y durante este mes de enero hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, la misión, la obra, el ministerio del Espíritu Santo, y el día de hoy voy a seguir hablando porque la semana pasada estuve hablando del auxiliador prometido y entonces hoy voy a hablar de la misión, de la obra del auxiliador. Así que es mucho trabajo el que tenemos por delante. Este programa le llega a usted bajo la cortesía de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana. De hecho, es la voz oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la ciudad de La Romana. Y yo estoy con ustedes como cada jueves. Es decir, cada semana los equipos trabajan directamente para llevarle a usted un excelente contenido educativo, escritural, sobre todo lo que dice la Escritura, no cuestiones personales que nosotros interpretamos, porque no se trata de hacer eso. Entonces el análisis de la Escritura no sería lo bastante suficiente para que llegue a usted. No lo haríamos bien. Entonces no es la suposición o lo que alguien interpreta, sino nuestro trabajo es darle a usted el contenido bíblico para que usted puede estar bien informado de la palabra de el Señor. Recordamos que nosotros estamos cada domingo en servicio en la escuela bíblica. De hecho, este domingo tendremos preguntas y respuestas cada 4 semanas. Entonces hay preguntas de los maestros a los alumnos. Fíjense esa dinámica tan maravillosa. Todos los días los alumnos le preguntan a los maestros, pero cada 4 semanas entonces los maestros le preguntan a los alumnos y es como una evaluación. Nos vivimos autoevaluándonos en ese aspecto. Así que está usted invitado domingo a las 9 de la mañana a nuestra escuela dominical y nuestro servicio de acción de gracias a las 11 de la mañana. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está abierta todos los días y creo que todas las congregaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía durante este mes de enero están abiertas desde las 9 de la mañana en lo que nosotros llamamos los 21 días de oración. Estamos orando, estamos por las redes en nuestras iglesias. La iglesia central está abierta desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que todos los hermanos que quieran ir a orar, allí están abiertas las puertas. Decimos hasta la 1 porque a las 12 hacemos un pequeño servicio de oración. Sin embargo, la iglesia permanece abierta. Nosotros no cerramos prácticamente, sino que permanecemos abiertos a cada momento. Así que usted también está invitado. Los martes estamos trabajando verdades bíblicas y este martes pasado iniciamos un tema muy interesante que se llama nuestra herencia pentecostal. Nuestra herencia pentecostal, y estamos analizando varios escritos de escritores, de básicamente historiadores como es Dayton y Sainan. Los estamos analizando sus complementos allí para que podamos entender por qué nosotros somos llamados pentecostales y qué es lo que nos hace ser pentecostales.
y cuáles son las bases que nos dicen nuestra herencia, de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos, y incluso cuál es nuestra teología. Así que si usted quiere saber más de ello, todos los martes a las 7 de la noche, la Iglesia de Dios de la Profecía Central está impartiendo estas enseñanzas, así que ya lo sabe. Los jueves tenemos servicios de acción, de alabanza y adoración al Señor, también para usted, para que usted pueda ir con nosotros. Anunciamos el evento que tiene Voz de Dios aquí en La Romana, que es será el 21 a las 5 de la tarde en la pista de atletismo de acá de La Romana. Así que todo el pueblo evangélico está invitado. Esta es una de nuestras fiestas, así como es la batalla de la fe, nuestra fiesta evangélica, así también Voz de Dios es nuestra fiesta evangélica. Lo que pasa es que la batalla de la fe es a nivel nacional e internacional, donde todos los evangélicos nos damos cita allí el 1 de enero, y Voz de Dios es para La Romana y las zonas aledañas. Así que estamos comprometidos a estar allí en nuestro evento anual evangélico Voz de Dios en la pista de atletismo el 21 de este mes. Bien, vamos al tema de hoy. Y yo quiero leer lo que dice el diccionario ilustrado Nelson y Rojas Mayo, la traducción hecha y argumentada por Rojas Mayo, Juan Rojas Mayo, pero el editor general fue Wilton Nelson de este material, con el que yo crecí. De hecho, fue un diccionario con el que yo crecí. Aquí está, diccionario ilustrado de la Biblia, completamente revisado y aumentado, y tiene cerca de 7,000 artículos. Este diccionario, que es un componente muy importante para el estudio de la palabra de Dios. Y yo voy a leer algunos párrafos de este diccionario sobre el Espíritu Santo. Dice así: nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad. La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento solo aparece en 3 ocasiones diferentes, que son en Isaías 63, versículos 10 y 11, que dice así. Isaías 63, wow, lo tenía marcado y ya lo desmarqué aquí, pero vamos a buscarlo. Está en Isaías 63, versículos 10 y 11, y también aparece en Salmos 51, 11. Así que si usted lo tiene, puede ir conmigo. Isaías 63, acá lo tengo, versículos 10 y 11. El versículo 10 dice: mas ellos fueron rebeldes, y aquí está hablando de la bondad de Jehová hacia Israel. Y entonces aquí, refiriéndose a Israel, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y el versículo 11 dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Leo hasta terminar la pregunta. El que los guió por la diestra de Moisés, por el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por desierto, sin que tropezaran. Fíjense que aquí se menciona, en estas 2 ocasiones se menciona Santo Espíritu o el Espíritu Santo de Dios. Es decir, se menciona el Espíritu Santo en muchas partes, pero solo se menciona el ruach, que es la palabra hebrea que se usa para espíritu.
se usa mucho el Espíritu de Jehová, pero Espíritu Santo solo se menciona en 3 versículos y aquí están en Isaías. Y aquí lo que está diciendo, que Israel hizo enojar, se arremetió contra el Santo Espíritu de Dios y por lo cual Dios se enojó con ellos. También aparece en Isaías 51 la oración de David cuando dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 51:11 que dice, no eches de delante de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Son las únicas referencias bíblicas en las que se menciona, las únicas referencias en el Antiguo Testamento donde se menciona el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté involucrado en todo lo que pasa. De hecho, cuando leemos Génesis capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y eso habla de que allí estaba el Padre, y allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, y allí estaba la palabra del Señor, cuando dijo, sea la luz, y esa palabra era Cristo mismo. Entonces es importante entender estos aspectos. Pero quiero llegar al centro de todo esto. La traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, la usó para traducir las referencias al Espíritu de Jehová, evitando así el uso del nombre de Dios. Se usa el Espíritu de Jehová en vez de el Espíritu de Dios. Del mismo modo que el Evangelio de Mateo lo hace cuando se refiere a el reino de los cielos en vez de el reino de Dios. Y es importante entender estas referencias para no caer en yerro. ¿Por qué Mateo usa el reino de los cielos en su traducción, en su escrito, y no el reino de Dios? Para no confundir sobre todo a los judíos, porque el escrito de Mateo era básicamente mirando al pueblo judío. Era una manera de llevarle la historia de lo que aconteció con Jesucristo, pero básicamente al pueblo judío. Sigo leyendo. Dado que los autores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta para citar el Antiguo Testamento, la expresión Espíritu Santo se transformó en la denominación neotestamentaria estándar para referirse al Espíritu de Dios. Es poco frecuente que en el Antiguo Testamento hable del Espíritu de Dios en forma personificada. Más bien se refiere a algo que Dios otorga a los hombres, o el poder y la fuerza con que Dios actúa. Así es como se ve en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento se observa un claro proceso de personificación, como un ejemplo que aparece en Juan capítulo 16, versículo 17. Vamos allá, vamos a leerlo. Juan capítulo 16, el versículo 17, que dice así la palabra del Señor. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué esto de que voy al Padre? Entonces lo dejo ahí mismo para poder explicar. En el capítulo 16 de Juan, por eso voy a hablar de la obra de nuestro guiador. En el capítulo 16 de Juan, sobre todo el versículo 4, empieza a hablar aquí sobre la obra del Espíritu Santo, a qué vendría el Espíritu Santo. Como leímos aquí en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era usado como el poder que Dios otorga o algo que Dios da a los hombres, el poder y la fuerza con la que Dios actúa, etcétera, etcétera. Así era como lo veían los judíos y así es como aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tiene ya un ministerio más detallado. Leamos Juan capítulo 16, versículo 4.
La parte B dice, y esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Verso 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, atención aquí, Consolador aquí, la palabra es Paracleto o Paraclito, Paracleto o Paráclito, que quiere decir el que está al lado de, el que se para al lado de, el soporte, el que viene en nombre de, el que viene en el lugar de, es lo que significa. Cuando Jesús habla, yo me voy y voy a enviar a alguien que va a venir en lugar de mí. Por eso Él les decía, les conviene que yo me vaya. Hay algunas interrogantes aquí. ¿Por qué? Y esto contesta la pregunta de los discípulos en el verso 17 de este capítulo 16. Otra vez la leo. Entonces se dijeron a algunos de sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco de tiempo y me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Por qué dice yo voy al Padre? Y entonces aquí llega la contesta. Jesús le dice, les conviene que yo me vaya por algunas cuestiones aquí. Primero, la cuestión física. Jesús como persona, como hombre, como 100% hombre, no podía alcanzar lo que sí el Espíritu Santo estaba destinado a alcanzar. Jesús como hombre estaba limitado por las mismas limitaciones de los seres humanos. Y eso no es atención con esto, porque yo no estoy diciendo nada que nosotros no sepamos o que esté fuera de lo común. Jesús como hombre estaba limitado por lo que limita al ser humano. ¿Qué es lo que limita al ser humano? Lo espacio-temporal. Ok, y esto tiene que ver con las leyes físicas, lo espacio-temporal. Hay una ley física que dice que un cuerpo no puede usar dos espacios. Es decir, un cuerpo ocupa un espacio. Entonces, Jesús estaba limitado a solamente estar en Jerusalén o en Judea, una sola cosa a la vez. Esas eran las limitaciones humanas naturales. Ahora bien, cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, es porque el Espíritu, el Consolador que vendrá después de mí, no tendrá ninguna limitación, amados hermanos. El Espíritu Santo de Dios no tiene ninguna limitación como tercera persona de la Trinidad. ¿Dónde podemos limitar al Espíritu Santo de Dios? No tiene limitación en cuanto a lo físico-temporal. Él habita en el corazón del hombre, Él habita alrededor del hombre, Él habita en el espacio, Él habita en todo lugar y en todo tiempo. Y Él convence al hombre en su corazón, escudriña sus pensamientos. Pregunta, ¿Jesús como hombre podía hacer esto? Sí, Jesús incluso sabía los pensamientos de los que los estaban interrogando y de quienes le perseguían. Jesús sabía eso, pero tenía una limitación humana porque podía saber un pensamiento o podía saber los pensamientos de los que estaban alrededor, mas no de los que estaban lejos. Esa es limitación humana. ¿Ok? Entonces, el aspecto sobrenatural de Jesús como hijo de Dios lo hacía moverse y caminar así. Pero el aspecto sobrenatural del Espíritu Santo no tiene limitantes, no tienen limitación alguna. Y esto es bueno que lo entendamos cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, que no se menciona en el Antiguo Testamento, pero que sí es parte vital en el Nuevo Testamento. El Espíritu de verdad, el Consolador, por eso Jesús en el verso 7, estoy en Juan capítulo 16, versículo 7, que dice, yo le digo algo con verdad, le voy a decir algo con verdad, y es que a ustedes le conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, vendría. Es decir, ¿es mucho mejor que el Consolador venga? Sí, porque el Consolador primero no tendría las limitaciones físicas. El Consolador no puede ser expuesto a muerte, porque es el Espíritu de vida.
Una vez más, no tiene limitante en el tiempo, porque ¿quién podrá matar al Espíritu de Dios? ¿Quién podrá escudriñar al Espíritu de Dios? ¿Quién podrá acusar al Espíritu de Dios? Nadie. Esas son las cosas por las que Jesús estaba limitado. Podía ser acusado, podía ser señalado, podía ser juzgado, podía ser sentenciado y podía ser crucificado hasta la muerte. Al Espíritu Santo no se le puede hacer eso. Entonces, esa es una ventaja. Por eso Jesús le dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Otra cosa que le dice es que, versículo 8, y cuando venga, Él viene con una tarea específica, y es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, no me va a dar el tiempo para entrar aquí, pero en la próxima semana voy a hablar de estos versículos. El Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces quien va a venir a tornar los corazones para que crean es el Espíritu Santo de Dios. Eso es número 1. Tornar el corazón del impío para que crea en el Salvador. Número 1. El Espíritu Santo es el que hace eso. No lo hago yo. Pastor, pero nosotros tenemos una tarea que ejecutar. Sí, nosotros tenemos, a esa tarea es lo que se le llama ministerio, pero el Espíritu Santo tiene una tarea. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando yo hago mi tarea y entonces quiero ser usurpador de la tarea del Espíritu Santo, porque eso también pasa. Hay ministros que son usurpadores de la tarea del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Hay incluso en congregaciones se da mucho esto. Alguien predica, alguien da la palabra, pero entonces ellos no dejan que el Espíritu Santo actúe en la mente y en los corazones de los individuos, transformándolo y haciéndole entender su vida de pecado, haciéndole entender su error. Y entonces ellos quieren ir a convencer las personas para que la persona tome la decisión de seguir a Cristo. Pero ojo, esa decisión de seguir a Cristo es el Espíritu Santo que va a transformar esa persona. Mire un aspecto aquí, que lo he visto cantidad de veces en todos estos años en el camino de la fe, y en todos estos años en plantación, y todos estos años en predicación. Cuando convencemos o tratamos de convencer u obligar a alguien para que acepte a Cristo, ojo, no estoy diciendo que a la gente no se le haga el llamado, a la gente hay que hacerle el llamado. Un servicio no puede concluir sin que al impío se le haga el llamado. Un servicio no puede concluir sin que al impío se le diga, ven a los pies de Cristo. Ahora bien, nosotros no estamos para obligarlos, porque el obligarlos es alejarlos de Cristo. Y entonces nos convertimos en enemigos de la obra del Espíritu Santo cuando hacemos esto, sin darnos cuenta, y lo hacemos con toda buena intención, pero lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque no dejamos al Espíritu Santo trabajar en la vida de la gente. Nuestro trabajo es dar el mensaje, hacerle el llamado a las personas para que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, mas no obligarlo. Porque cuando alguien se siente presionado u obligado, dice sí, va y tú oras por él, pero jamás vuelve. Y eso lo hemos visto 1.000.000 de veces. Aquellos que tenemos más de 30 años en la fe, ya hemos entendido esta parte y no obligamos a la gente, simplemente le damos el mensaje, le hacemos el llamado y le extendemos la invitación para que siga visitándonos. Ojo con esto, porque el Espíritu Santo como Señor, como sanador, como Salvador, puede hacer esto también, y esto nos queda clara referencia en la Escritura. Unos vendrán a los pies del Señor por la obra inmediata que el Espíritu hará en sus corazones y por el convencimiento. Y a otros va a ser más lento. Otros van a venir con más lentitud. Otros va a ser como aquel ciego que el Señor le dio la vista y lo mandó a lavarse al estanque y le preguntó, ¿qué ves? Veo. Y le dijo, lávate otra vez, ¿qué ves? Y él, veo, lávate otra vez, ¿qué veo? Es decir, es por pasos. Unos van a venir rápido y otros van a venir por pasos. Pero entonces, quiero llamar aquí la atención a los predicadores y a pastores.
nosotros tenemos un ministerio que ejecutar y ese ministerio se llama predicación. ¿Cómo la gente creerá si no hay quien les predique? Nuestro ministerio es dar el mensaje que se nos mandó a dar, pero a veces estorbamos el ministerio del Espíritu Santo y este ministerio está bien claro, esta obra está bien clara aquí en Juan capítulo 16, los versículos 8, 9 y 10. Que dice, 8, 9, 10 y 11, que dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y eso Él tiene que hacerlo en la vida de las personas. Nuestro trabajo después que damos el mensaje y hacemos el llamado al hombre para salvación es orar para que el Espíritu Santo convenza al hombre de su pecado y ese hombre pueda tomar la decisión por Cristo. Cerramos aquí. La semana que viene seguimos en este mismo punto para seguir trabajando esto de la obra del Espíritu Santo. La gracia sea sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.